Sindical, escuchamos un poco de buena música y luego continuamos. Estás escuchando El Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, hoy en un nuevo episodio de difusión del sistema previsional chileno, una mirada desde la organización sindical. Nos acompaña por supuesto Felipe Labra en esta oportunidad de ejecutor del proyecto. Felipe, bueno, hoy el tema es las cotizaciones, ¿no? Hemos ya abordado varios aspectos de la cotización, algunos problemas que se van registrando, el tema por supuesto también de la ausencia del aporte del empleador es uno de los puntos críticos también que debiesen aparecer en reformas hacia más adelante, ¿no? De hecho, el otro día leía que ya está casi listo el proyecto del gobierno actual en cuanto a reforma de pensiones y se espera aspirar a un 14% de cotización con un 4% nuevo de cargo al empleador. Eso sí, no aparecería todavía un sistema solidario que administre estos fondos. Claro. Bueno, no sé si 14 o 15. 14 lo vi yo. Porque en el original fue el 15 que se generó la disputa entre el 3% para el pilar solidario, el 2% para las cuentas individuales. Proyecto, ¿no es el de la presidenta? Sí, no es el mismo. Por eso me estoy ahí con la confusión del 14 al 15. Sí, pero como lo mencionaba Fernando, citando el 102, que lo tenemos firmado y tiene el convenio 102 tiene la opción de, que es uno de los únicos convenios, es que no es el único en el mundo, que es modular. Yo puedo ir firmando por partes, no necesariamente ratificar el convenio completo, pero se pierden algunos conceptos al no hacerlo. Y claramente, lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos del seguro de cesantía, que es el único que finalmente funciona el tripartismo dentro de la capitalización, pero también dentro de la toma de decisiones de cómo se administra. En el caso, como lo mencionaban tanto Andrés como Fernando, lo administra un privado que va a tener una lógica de privado para poder mantener, para poder trabajar estos fondos que son integrados en las cuentas. La aspiración a un tripartismo real en las cotizaciones, en el sistema para las pensiones, en el sistema de salud, en todos los pilares que corresponden a la seguridad social, es un anhelo que está presente. Y también, bueno, de ahí un poco se desprende en este tripartismo el control, la toma de decisiones que podamos tener tripartitamente sobre él. Claramente. Nos acompaña Andrés Bustos, ¿sí? Quien está también el día de hoy, va a entregar su apreciación a este respecto. Mira, quiero hacer dos observaciones que digamos que no han salido todavía a la mesa, y no van a salir porque son tan ocultas, son comisiones fantasmas, ¿ya? Resulta que a nosotros nos cobran una comisión promedio 1.12, 1.13, por ahí, ¿no es cierto? Toda la de febrero. Y los empresarios señalan que que ese porcentaje es lo más bajo que hay en comisiones prácticamente en el mundo, ¿ya? Pero tal yo te decía a ti que a nosotros nos cobran el porcentaje no sobre el 10% que nosotros entregamos para que el ahorro para nuestra pensión, sino que nos cobran un porcentaje sobre el sueldo. O sea, a mí me cobran el 1, por decir, me cobran el 0,70 sobre mi sueldo. Claro. ¿Ya? Entonces, el porcentaje que yo estoy pagando no es el 0,7, es el 7% de comisión. Porque el 10% que a mí me administra, no es el 100%, ¿ya? Claro. Ese es un tema. Y el otro tema, que incluso se destapó ahora nomás el 75, 76 por ahí, que son las comisiones fantasmas. Y esa cuestión partió con el presidente Lago el 2002, y donde estaba como asesor el Valdés, creo que era el ministro que estaba con Bachelet, y el otro el actual superintendente de pensiones, no me acuerdo. Macías. Ellos dos, que eran asesores de Lago, ellos pusieron en marcha este tema de las comisiones fantasma que se dice, y que se le entrega toda la parte para que inviertan, ya sea en renta variable o en renta fija, aquí en Chile y en el extranjero. Entonces, para eso se contrataron, son empresas extranjeras. Ahora, nadie sabe quiénes son los dueños de esa empresa extranjera, primero. En segundo lugar, esas empresas cobran, pero sacan la plata directamente, o sea, directamente de las cuentas individuales de cada uno. No del sueldo de cada uno, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos no han informado nada. ¿Cuánto es lo que me cobran a mí y al resto? ¿Cuánto le cobran a cada uno?
Y eso, por supuesto, que también es una deuda del sistema, ¿no? No, pero claro, el problema es que eso, me acuerdo cuando salió ese asunto públicamente, la Bachelet dijo que eso deberían traspasárselo a la AFP, ¿ya? Y después, claro, después el ministro Valdés la engrupió, no sé qué pasó con ella, y al final no pasó nada con eso. Y se fue, el tema se dejó ahí, en el statu quo. Según la Fundación Sol, del año 2002 hasta el 2017, fueron más de 5.500 millones de dólares que se canceló con plata de los trabajadores a estos brokers o empresas internacionales que son las que llevan las inversiones de los fondos de los trabajadores. Y eso, hoy día, hay un proyecto que presentó una diputada, Andrea Parra, creo que es del PPD, donde ella exige y pide que se aclare todo eso, y que le informen a cada uno, porque, por ejemplo, a mí en la cartola me figura el descuento que me hace el empleador, pues perfecto, pero en la cartola no viene nada de estas famosas comisiones, y se llama fantasma porque nadie la conoce. No viene ese detalle, y por supuesto el Claro. tema de la información es clave, ¿no? Por supuesto. Volviendo al tema de las cotizaciones, que es el centro, ¿no?, del capítulo del día de hoy, me gustaría que conociéramos un poco más respecto a la ley Bustos, ¿no?, que existe desde hace algún tiempo y que obliga al empleador, ¿no?, a tener pagadas las cotizaciones al momento de despedir a un trabajador, y existe allí también, por supuesto, la obligación de dar a conocer la información, ¿no?, que estén los comprobantes del pago, para de esa manera poder poner fin a un contrato, ¿no? Se incorporó al artículo 162 del Código del Trabajo esta situación, ¿no? Correcto. Mira, lo que pasa es que también siempre cuando hay una ley siempre sale la pillería, o esto, ¿ya? O sea, es real, pues hoy día supuestamente no se puede despedir a ningún trabajador si es que no se le pagan las cotizaciones. Si yo lo despido, ¿ya? O sea, de partida no puedo despedirlo, por lo tanto el despido no existe. Mientras no me paguen las cotizaciones, no me puede despedir. Por lo tanto, si yo estoy 2, 3, 4 meses, no estoy trabajando y no me pagan las cotizaciones, me tiene que pagar después cuando me finiquite, me tiene que pagar todo eso. No puede Claro, entonces el vínculo legal entre el empleador y el empleador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que hacen las empresas? ¿Ya? Cuando empiezan a despedir gente, primero, ya vamos a pedir a este y a este otro. Listo, llega, pesca y pagan las cotizaciones de esos dos, pero al resto no le pagan las cotizaciones. ¿Ya? ¿No? Y eso es normal, porque hay una declaración y no pago. ¿Ya? Claro. Y eso ya, cuando empiezan con eso, en el fondo es que van a quebrar después, o sea, porque ellos llegan y sacan ni siquiera le piden permiso al trabajador, mira, puedo ocupar tu plata para yo, Claro. y después te la pago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese es un tema también que hoy día repercute, porque hoy día existe la declaración y no pago. ¿Ya? O sea, el tipo sabe, pero declara y no paga. O bien, no declara ni paga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay todo un tema, y por eso digo yo que hoy día, a mí me admira que los diputados hablaran de terminar con los rezagos, que son en total con una, ¿cuánto se llama? Con otra parte que son 50 millones de dólares más, que ellos se preocupen de eso y no se preocupen de los 6.000 millones de dólares que hoy día los empresarios adeudan a los trabajadores. Una deuda enorme. Y que eso le perjudica en su pensión, pues, son malas las pensiones y con eso más lo perjudican. Así es. Estamos también, decíamos, con Fernando Carmona, economista asesor de la Central Unitaria de Trabajadores. Son varios elementos que aparecen, Fernando, como preocupantes, ¿no?, que se añaden al sistema estructural ya de las pensiones que reconocíamos tiene bastantes deficiencias. Claro, sobre las cotizaciones, los rezagos, claro, eso es un problema que no tiene mucha solución, porque estamos hablando en el fondo lo que estamos diciendo es que hay gente que ingresó dinero al sistema, el sistema no sabe a quién le pertenece. Lo que si uno lo piensa, hace un poquito más de 10 años, en general las cotizaciones se hacían en el banco, y entonces los problemas eran que le cambiaron el RUT, que no se sabían el apellido, cualquier cosa. Entonces es difícil, a partir de que no hay una información electrónica, poder perseguir esos rezagos.
De todas maneras, uno debiera poder, a partir de cruzar datos con el ISL o cruzar datos con las mutuales de seguridad, encontrar a quién le pertenece esa plata. Eso por un lado. El segundo, pero ahora tenemos un segundo problema de rezagos, o sea, y no de rezagos, sino claro, de rezagos, que es un poco más preocupante, que tiene que ver con el problema que nos ha generado la migración en Chile. Nosotros tenemos, por migración, cuando uno entra a Chile, uno no se le asigna un número, un root único, sino que tú vas, por ejemplo, al consultorio, y como el consultorio es gratis, y tú no tenés un root, y te tienen que atender, entonces te asignan un root, te lo inventan, ¿ya? Tú vas al colegio y te inventan otro root. Tú vas a la AFP y la AFP tiene el derecho a inventarte un root, te lo puede inventar. Ninguno de esos roots está en un sistema en que yo pueda identificar que pertenece a la misma persona. Y lo que hacen las AFP muchas veces, o sea, perdón, los empleadores y la AFP de alguna manera lo soportan, o sea, lo validan, es que cuando tienen trabajadores extranjeros que no tienen root, los empleadores inventan root. O sea, tú te metes a la página y hasta que un root entra, porque finalmente el root es un algoritmo en donde el número verificador da cuenta de que el algoritmo funciona, ¿ya? Entonces inventan un root. Al hacer eso, un empleador que tiene más de un trabajador extranjero no va a inventar más nombres. Entonces, le pone el mismo root a distintas personas y ingresa los pagos. Como la ley, a lo único que lo obliga es a pagar, y a la FP le obliga a recibir, pero a nadie lo obligan a saber que esos pagos correspondan, o no hay ninguna sanción porque esos pagos no corresponden a las personas. Hoy día tenemos un problema más o menos, no diría grande, pero va a ser grande en algún momento, de rezago de trabajadores extranjeros que, habiendo trabajado en Chile, no saben o no tienen cómo decir que esos recursos les pertenecen. Y en tanto se va construyendo una pensión deplorable, ¿no? Más aún, considerando que para los extranjeros que tienen visa de trabajo, los dineros que tienen en el sistema de AFP, de pensión, después cuando ellos salen tienen la posibilidad de llevárselos a un sistema homologable dentro de sus países. Entonces, ese problema que pasa contigo, alguien que diga, trabajé 20 años y con un root que a lo mejor no era el correcto, quedé 20 años sin cotización también en mi país de origen. Claro, entonces ahí es donde uno, porque esto debiera ser fácil de resolver. O sea, yo no tendré root, pero tengo, en el peor de los casos, tengo un pasaporte. Entonces, ¿qué es lo que va? Y aquí ya empieza a ser un poco, nosotros tuvimos, a mí me tocó ser jefe asesor de la Subsecretaría de Previsión Social, y nosotros nos reunimos más de alguna vez con la gente de la PDI, con gente del Ministerio de Interior, con gente del Ministerio de Hacienda, con gente del Servicio de Impuesto Interno y del Servicio de Registro Civil. Y el problema que tenemos, bueno, tenemos varios problemas. El primer problema es que no tenemos muchos más root. O sea, nuestro banco de root se está acabando. O sea, nos quedan como 9 millones de root. Estamos ya en el 20 y tal, va a llegar a 27. Y estamos agotando nuestro número de root, y nosotros tenemos ingresos al país de extranjeros por año, que si nosotros todos los extranjeros que ingresan le damos un root, nos acabamos los root en menos de 10 años. Entonces no da por ahí. Y el segundo problema que tenemos es que todas las bases, porque las bases de datos que están conformadas desde el Estado y los privados, utilizan el número root, pero utilizan exactamente con esa cantidad de números y con el dígito verificado. Claro. Entonces, cualquier cambio que hagamos, primero, si le dijéramos ya, ocupemos root porque todos ocupan root, se nos acaban los root en menos de 10 años. Ya, no ocupemos root, entonces hay que cambiar todas las plataformas digitales, y eso no sabemos por qué. ¿Por qué número? ¿Por qué tipo de número que nos identifica todo, que todos usemos? Entonces estamos en un problema en donde, de alguna manera, ya no solamente estamos agotados porque los empleadores inventen root, porque la AFP inventan root, sino porque además nuestro sistema computacional ya está topando techo. O sea, claro, ahí por supuesto hay otra falencia que debiese solucionarse, ¿no? No sabemos específicamente con qué método, pero hay una tarea allí para el Estado definitivamente.
Felipe Labra, ejecutor del proyecto, muchísimas gracias por este nuevo episodio de difusión del sistema previsional chileno, una mirada desde la organización sindical. Gracias a la Radio Nuevo Mundo por darnos este espacio también para conversar y discutir estos temas que no aparecen en todas partes. Así es, muchísimas gracias Fernando Carmona también por los antecedentes, varios que no sabíamos, así es que es bueno ir sabiendo también. Y también un placer, Andrés Bustos, decíamos presidente de ANADEUS, Asociación de Defensa de Consumidores. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Perfecto.